¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. ¡Qué alegría! Cerramos la semana con broche de oro. Es un día de fiesta porque tenemos mucha música. Además es viernes también de ciencia. Tenemos danza, poesía, cine, muchos contenidos. Qué gusto estar con Rafael García Villegas, con Güemantzin Rodríguez. ¿Cómo estás, Güeman? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? ¿Cómo están? Pues sí, hay muchísimas cosas. Los viernes, de verdad, todos los días son lindos, pero le tengo un especial gusto los viernes, especialmente por la música y hoy porque vamos a hablar del Hey Festival. Hay muchísimas cosas que han ocurrido en esta ocasión, el festival en línea, y Rafael, tú tienes algo que contarnos al respecto. Así es, mi estimado Güeman, qué gusto saludarte. Hola Laura Regis también en la traducción de lenguas de seña mexicana y en efecto en este encuentro, el Hey Festival 2020, que se está llevando a cabo de manera virtual, las grandes presencias se han hecho notar, inclusive, aunque ustedes no lo crean, la de Jorge Luis Borges, como a través de la voz de Mario Vargas Llosa. Como una fuente inagotable de conocimiento a través de lecturas y relecturas, perfiló Mario Vargas Llosa al autor de El Aleph, en su libro Medio siglo con Borges. Durante una charla dentro de las actividades del Hey Festival con Raúl Tola, el Premio Nobel de Literatura 2010 recapituló sus primeros acercamientos en Lima a la obra del autor argentino y el momento en el que él considera que Borges adquirió una notoriedad mundial. Y creo que el gran prestigio de Borges viene a partir de ese viaje a Francia el año 63. Fue muy emocionante para un latinoamericano estar en Francia y ver el deslumbramiento que produjo a los franceses este señor ya casi ciego, que caminaba pues con dificultad apoyándose en un bastón y que hablaba un francés impecable, pero literario, un francés que era muy literario y que sorprendía a los propios franceses. Yo recuerdo que estuve en las 3 conferencias que dio, una conferencia en la UNESCO, una conferencia en la Sorbona y una conferencia en el Instituto de América Latina. Vargas Llosa se definió como un autor realista, cuya labor literaria está lejana del perfil literario fantástico de Borges, y se refirió a la singularidad en el manejo del idioma español de Borges. También evocó al poeta catalán Gabriel Ferrater, quien decía que el español es un idioma numeroso, un idioma que necesita muchas palabras para expresar una idea, lo que contrasta con la fecunda economía característica de Borges. El caso de Borges va en contradicción total con esta tradición que efectivamente está muy presente en el español. Nosotros somos escritores de muchas palabras, de sensaciones, de pasiones, de sentimientos, pero no tanto de ideas. En cambio, la lengua de Borges es una lengua de ideas, es una lengua en la que hay casi tantas ideas como palabras, algo absolutamente insólito. Para Vargas Llosa, la obra de Borges en la geografía literaria del español se perfila como un sol abrasador, pero sobre todo singular e irrepetible. Es un escritor sin discípulos, porque yo creo que la influencia de Borges mata a sus discípulos. Es una obra que tiene unas características tan nítidas que los discípulos se convierten en borgesitos, ¿ah? Repiten a Borges, son un eco de Borges, y entonces, pues, en lugar de enriquecer a sus discípulos, yo creo que él los liquida, los mata. Pero Vargas Llosa también se refirió a cómo Borges consideraba la política, como un asunto menor y de poco interés. Sin embargo, a partir de ahí, también realizó una crítica. Es inevitable criticarle, porque si uno puede respetar, digamos, el hecho del golpe contra el peronismo, es muy difícil respetar, digamos, el hecho que aceptar una invitación de Pinochet, que aceptara ser decorado por Pinochet. Digamos, en un momento en que Pinochet asesinaba, torturaba opositores, era un generalote que había dado un golpe de Estado contra un régimen, digamos, civil, nacido de elecciones libres. Entonces, ese aspecto de Borges es un aspecto que cuesta trabajo, digamos, aceptar. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Pero ahí tienen ustedes la lectura de Vargas Llosa, que conoció muy joven a Jorge Luis Borges, fue a entrevistarlo, y hay también ahí unas anécdotas interesantes. Cuando tiempo después le preguntan a Jorge Luis Borges qué pensaba sobre aquella entrevista con un jovencito peruano que había ido a visitarlo. Y si están interesados en el trabajo de Borges, recientemente se ha publicado una antología minuciosamente cuidada de sus clases de literatura en letras inglesas en la Universidad de Buenos Aires, que se ve absolutamente tentador. Bueno, vamos ahora a más información. ¿Cómo deberán transformarse los museos para no perder vigencia ahora en esta nueva normalidad? Esto se debatió el día de hoy. Construir un museo sin puertas, más allá de las barreras físicas, que defienda la diversidad, cuestione, critique y sea incluyente y accesible para todos, es una de las enseñanzas que ha dejado la pandemia en los recintos culturales. Para Graciela de la Torre, coordinadora de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural de la UNAM, el activismo marcará la ruta de los museos en esta era. Pero, ¿cómo puede el museo conservar su relevancia y construir sentido frente a la nueva realidad política, económica, social y tecnológica? Esta es una de las preguntas que se abordará en el foro Desnormalizar al Museo, que impulsa la Cátedra Universitaria. Reconstruyamos ese papel del museo que estaba sentado de alguna manera en la comodidad, estaba sentado en la norma, en la normalidad. Por eso este foro se llama Desnormalizar el Museo. Creo que ninguno de nosotros, ni mis colegas y desde luego yo, no queremos regresar al museo normal, al museo que no se cuestiona, al museo que lo que quiere es desarrollar audiencias. No, queremos trabajar para la sociedad y queremos tomar temas como la decolonización, como la inclusión, como la justicia racial, como la justicia de género. Creo que eso es lo que quiere el museo, del nuevo paradigma por el que estamos trabajando todos. Tenemos que realmente repensar a los museos desde su función social, desde su representatividad real para la diversidad cultural y cívica que somos. Una vez que abres las puertas del museo, una vez que lo desnormalizas, el museo ya no es solamente la voz del director, del curador, de los trabajadores del museo. El museo tiene que tener la voz y estar desde adentro reconstituido por todas esas distintas dinámicas y esos distintos deseos. Del 7 al 12 de septiembre, investigadores de dependencias museísticas de México y otros países pondrán sobre la mesa temas como ¿a quién le pertenecen los museos?, ¿qué ganaron estos recintos con la pandemia por el SARS-CoV-2?, ¿cuál es el futuro que buscan construir? Y cómo emprender un trabajo de activismo museal ajeno de prácticas y cómodos discursos políticos. Hay técnicas absolutas para integrar el trabajo comunitario y para dejar la grandilocuencia, que es lo que tenemos que bajar del pedestal, los discursos y la postura grandilocuente del museo, para entender que este trabajo colaborativo puede ser valioso para enfrentar el nuevo mundo. Y esa es una suerte de activismo, porque estás luchando contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la injusticia. El museo no se puede quedar impávido. Lo que hace la Cátedra Inés Amor es traernos casos de estudio que alimentan no solamente nuestro interés intelectual, sino nuestra necesidad de crear nuevos modelos. Un caso de estudio nos permite analizar precisamente cuáles son los pasos y tomar lo que sirve y lo que no sirve. No nos podemos quedar en la comodidad de nuestros cuadros o de nuestros programas educativos, ya esos tampoco van a existir, programas educativos grandilocuentes, donde el museo es un sabelotodo, que llena de información al visitante, que es un ser que acude para que se le enseñe. Eso ya no existe. Es un museo que trabaja de codo a codo con la sociedad, que construye y que aprende de la sociedad. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, desnormalizar, desacralizar, quitarle la seriedad, la solemnidad a los museos. Muy buen planteamiento para que respondan a su entorno. Y algo de lo que hemos estado platicando desde hace ya semanas, meses, y ahora se cumplieron ya los 150 años, el 27 de agosto, del natalicio del narrador y poeta modernista Amado Nervo. Como un homenaje, el Festival de Letras de Tepic organizó una mesa virtual. Ahí el investigador Gustavo Jiménez habló de la importancia de recordar la obra y la visión futurista del autor.
Amado Nervo fue un autor informado y a esa cualidad se le puede atribuir su conexión con los lectores del mundo. Así lo asegura el doctor Gustavo Jiménez, especialista de la vida y obra del poeta mexicano. A 150 años del natalicio del escritor, originario de Tepic, el investigador considera necesario recordar su visión futurista. Decía que los modernismos de entonces, en cuestión de décadas, serían ingenuas senectud, que la literatura envejecía, pero gracias a esa visión escéptica, gracias al humor, gracias a la brevedad, que son aspectos de nuestra modernidad, es que tenemos a un autor realmente ágil, a un autor que conecta con la sensibilidad de nuestra época. El Festival Letras en Tepic realizó una mesa virtual como parte del homenaje internacional al escritor mexicano y con el objetivo de difundir su trabajo diplomático en países como Uruguay y España. El coordinador del libro Otras Vidas, 3 novelas cortas de Amado Nervo, se refirió a esta labor que construyó parte de la identidad nacional. Nervo habla y defiende y realmente con todo su oficio diplomático, pero además con toda su experiencia en la prensa, difunde muy bien el gobierno y los intereses de Venustiano Carranza, del gobierno de Carranza, para que sea reconocido por los Estados Unidos. Hay un Nervo interesado en la ciencia, en la medicina de la época. Nervo era un gran lector de prensa francesa, de prensa inglesa, y eso lo hace no solo escribir en periodismo, sino que son temas que llegan a su poesía, que llegan a sus cuentos, que llegan a la novela corta y al ensayo. Gustavo Jiménez también habló del papel que jugó el funeral de Amado Nervo en la historia de la diplomacia mexicana. Nos habla también de un manejo bastante hábil de la diplomacia mexicana para dejar en la figura de Nervo ese símbolo, esta representación de los poetas como seres sensibles que representan la cultura, que representan una forma de identidad latinoamericana. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, ustedes acaban de conocer a Gustavo Jiménez, que es todo un conocedor y además uno de los grandes especialistas en filológicas. En la UNAM, él justamente ha hecho una edición que edita Penguin Clásicos, con 3 de las novelas de Amado Nervo y una selección de sus cuentos. Nosotros hoy recordamos a Nervo mucho más como poeta, pero en realidad en su momento fue muy famoso tanto por sus artículos de ciencia como por sus novelas y sus cuentos. Vamos a hacer una pausa con esta invitación a leer a Amado Nervo y tenemos más al volver. Muchos ya pensaban que tal vez no volvería este programa de cultura y diversión. Invocamos a los dioses de la televisión para poderles compartir nuestra emoción. ¡Hey! Poderles compartir nuestra emoción. ¡Hey! Vuelve, me canso, ganso, me canso, ganso. El programa más emplumado es los jueves a las 9:30. Ya lo saben, no lo olviden en el 22. Nueva temporada, jueves 21:30 horas, por Canal 22. Seguramente hoy lo ves con más claridad. Lo que hacemos puede beneficiar a los demás. Es necesario que te cuides del coronavirus porque así nos cuidas a todas y todos. Es cuestión de salud y cultura cívica. Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate. La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en INE.mx. Tu participación es lo más importante. No es para presumir, pero en el peor momento se cuenta con el mejor gobierno. Estamos enfrentando 2 crisis
al mismo tiempo, la sanitaria y la económica, y estamos saliendo adelante porque se está ayudando con créditos, pensiones, becas. Nuestros paisanos migrantes están enviando como nunca remesas a sus familiares. México está demostrando de nuevo su fortaleza. Segundo informe. Por cuestiones genéticas podemos heredar de nuestros padres el color de ojos, alguna propensión, alguna enfermedad, el cabello, las uñas. Pero, ¿qué hay del comportamiento de las personas? ¿Podemos heredar habilidades o talentos? Vamos a descubrirlo esta noche en Liminal, la ciencia en movimiento. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Como sabemos, la genética interviene en los rasgos físicos de cada una de las personas. El hallazgo más importante de esta rama de la biología es que también influye en los patrones psicológicos. Nuestro ADN tiene mucho que decir al respecto de cómo nos comportamos los seres humanos. Sobre el tema nos habla el genetista español Miguel Pita, quien fue uno de los invitados al Hey Festival Querétaro 2020. Y en la sección de hoy, esto es lo que nos dice el autor del libro El ADN Dictador. Tocar el violín y la guitarra o bailar a la perfección pueden ser talentos escritos en el ADN. Incluso ser empáticos o tener un comportamiento psicópata también está delineado por la genética de las personas desde que nacen. Sin embargo, no solo son los genes los que determinan este tipo de conductas. La genética deja sentadas unas bases y después nuestra cultura, nuestro aprendizaje, nuestras experiencias vitales van modelando, pero modelando sobre esa genética. Uno tiende a nacer con una genética que le hace más empático o menos empático, e incluso si naces con la genética de más empático y, por ejemplo, pues la vida te trata mal, a lo mejor acabas dejando de ser empático independientemente de lo que digan tus genes. Estudios han demostrado que la deficiencia del gen MAOA, monoamino oxidasa, situado en el cromosoma X, está relacionada con la conducta agresiva de las personas. Y esto se debe a que el gen regula la serotonina y dopamina en el cerebro, es decir, ordena las emociones fuertes como el amor y la violencia. Pero pensemos que el cuerpo humano es un edificio en el que la genética ocupa el lugar de los cimientos y la base sobre la cual las experiencias cotidianas y la educación terminarán de construir la personalidad de cada individuo. Igual que construye tus pulmones sutilmente distintos que los de otra persona, igual que construye tus ojos o tus orejas sutilmente distintos que los de otra persona, pues hace lo mismo con el cerebro, y eso se traduce en ciertas predisposiciones en el comportamiento. Nuestros genes tienen algo preparado para nosotros, algo que luego nosotros podemos crecer, acrecentar, disminuir o incluso destruir, pero tienen algo ya preparado. Yo creo que ese es el gran descubrimiento. ¿Y cuál es el papel de la genética en el desarrollo de talentos como el musical? ¿Será que quien lo decida puede ser el nuevo Mozart? Al hablar de Mozart es un ejemplo perfecto. Estamos hablando de un genio. Es decir, todos podemos tener unas habilidades de nacimiento más grandes o más pequeños para la música. En mi caso son nulas. Y probablemente habrá otra persona que nazca con cualidades para la música, y esto vale para cualquier otro talento, y que con mucho menos esfuerzo que tú toque la guitarra muchísimo mejor, ¿no? Entonces esto es lo que da la genética, ¿no? Da distintas predisposiciones, pero luego, bueno, pues una persona con muy mal oído puede llegar a ser un músico. Lo que es imposible es que una persona con muy mal oído llegue a ser Mozart, porque Mozart era un genio a los 6 años. Es una cuestión de dosis, ¿no? La genética te da la primera dosis, el resto lo tienes que poner tú. Sin duda, la genética no se podría explicar sin su relación con el medio ambiente que la rodea. Miguel Pita también ha estudiado cómo interviene esta disciplina en la homosexualidad, la infidelidad y la sexualidad de las personas. Asegura que lo más sorprendente de los humanos es ser una especie social capaz de sobreponerse a lo que dictan sus genes. En junio de este año, el científico español presentó su libro más reciente, Un día en la vida de un virus, del ADN a la pandemia. Un tema del que les hablaré en otra emisión de Liminal, la ciencia en movimiento. Hasta aquí la información. Hasta la próxima.
Bueno, pues interesante, ahí está la predisposición que hubiese sido de Mozart sin Leopold, su padre, si no lo hubiera impulsado de esa manera. A lo mejor hay muchos genios que no se pudieron desarrollar. Y bueno, está la predisposición, como decía este especialista, pero tenemos que hacer nuestra parte en impulsar esos elementos positivos que tenemos y tratar de controlar las predisposiciones negativas. Y bueno, lo que sigue tiene que ver también con ciencia, con ética, porque esto está ligado a una bióloga importante previo a su participación en el Hey Festival Querétaro 2020. La especialista en medio ambiente, Julia Carabias, habló de la importancia del daño, la magnitud del daño que hemos causado a los ecosistemas del mundo y la necesidad urgente de llevar a cabo medidas para tener un desarrollo sustentable. El próximo 6 de septiembre, Julia Carabias, bióloga, ecologista y funcionaria pública, participa en el Hey Festival en una conversación con Mauricio Díaz Granados sobre biodiversidad. Término que, aunque para muchas personas les sigue pareciendo nuevo, ha preocupado a los naturalistas de los últimos 200 años. Desde el siglo XVIII-XIX, los naturalistas están precisamente en una observación constante con la biodiversidad. Darwin, Humboldt son antecesores en el tema de la biodiversidad y ya apuntaban cosas muy claras. Humboldt particularmente estaba apuntando cosas sobre el cambio climático y sobre la pérdida de los suelos, de cómo esto podía afectar a los grandes ecosistemas del mundo. En las últimas 3 décadas, gracias a la acumulación del conocimiento científico, se comprende mejor las relaciones entre sociedad y medio ambiente y cómo la industria y nuestros hábitos de consumo nos han llevado a un punto sin retorno en el impacto a los ecosistemas. No quiere decir que nos vayamos a extinguir, es que vamos a tener que transformar profundamente la forma en que se vive si no hacemos algo y evitamos la pérdida de la biodiversidad y el incremento del cambio climático. La pandemia nos lo está demostrando. Aquí hay un primer foco, iba a decir ámbar, pero no, ya un foco rojo de lo que significa tenernos que adaptar a nuevas condiciones. Desde 1992, cuando se celebró la Cumbre Mundial de la Tierra, en donde, salvo Estados Unidos, participaron los jefes de Estado de los países que integran la ONU, las naciones en vías de desarrollo justificaron que, frente a su pobreza, pensar en el medio ambiente era un lujo. A casi 30 años de distancia, el desarrollo económico ha empeorado las desigualdades en el mundo y el impacto al medio ambiente ha sido tan agresivo que no se pueden sostener ni los ecosistemas ni las economías. No podemos estar como humanos ocupando todas las áreas naturales protegidas. Y a mí eso me preocupa muchísimo de la actual política, en que las áreas naturales protegidas parecerían que son espacios para que los humanos podamos intervenir. Claro, se dice interviniéndolos bien, pero no es cierto, ni interviniéndolos bien. No puede haber una compatibilidad de una comunidad que esté en la mitad de la selva donde pasan los jaguares. Para Carabias, mucho tiene que ver con las políticas anacrónicas, con una visión de economía y desarrollo que parecieran creer que los recursos naturales son infinitos. Hoy, que la humanidad enfrenta los primeros desastres derivados del cambio climático, la investigadora nos dice que urge implementar nuevas formas de desarrollo sustentable para proteger la biodiversidad y, por ende, el futuro de la humanidad. ¿Cómo permea ese discurso de la biodiversidad y el cambio climático en el día a día, en la política del día a día, que no da votos y que estamos pensando en una política para los que no han nacido, que no van a votar? Esa es la complejidad. Pero nuevamente regreso, es una cuestión ética, es una cuestión educativa y esto hay que empezarlo a sembrar desde los chavos, los niños, en las escuelas, escolarizado, pero no tenemos tiempo de que un relevo generacional del cambio lo tenemos que hacer nosotros hoy como adultos, porque es nuestra responsabilidad. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. La conversación en una forma mucho más amplia en texto lo pueden ver en Noticias 22 Digital. Estará disponible a partir del día de mañana y el domingo la conversación de Julia Carabias en Hey Festival. Y continuamos con esto. ¿Cómo saber del medio ambiente? ¿Cómo saber de sustentabilidad? ¿Cómo conocer lo que nos está ocurriendo? Bueno, ya es posible a través de una aplicación.
Más de 348 millones de empaques y envases de materiales como aluminio y PET se recolectaron en 2019 en México para ser aprovechados en la industria del reciclaje, iniciativa promovida por ECOSE, Ecología y Compromiso Empresarial. Esta asociación sin fines de lucro presenta la primera plataforma digital en el país que apuesta por la educación ambiental gratuita bajo el nombre Educa Verde, Ecorreto. Surgió la idea de crear una plataforma educativa que pudiera poner en manos de los maestros información, y no solo del tema de los residuos, del manejo de los residuos y el reciclaje, sino dijimos, bueno, ya que estamos en esta evolución, ¿por qué no pensamos un poco más allá y qué necesitaría la educación ambiental en México? Y entonces definimos que empezaríamos primero, obviamente, explicándole lo que son los objetivos del desarrollo sustentable, los famosos ODS. Se trata de una plataforma gratuita dirigida a maestros, alumnos y público en general, con un potencial de ayudar a 250,000 escuelas y más de 2 millones de profesores. Con herramientas como videos, presentaciones e infografías, el sitio difunde información que abarcan 5 macrotemas: sustentabilidad, cambio climático, biodiversidad, agua y residuos. En esta plataforma lo que tratamos de hacer es ubicarnos dentro de ese gran tema mundial o dentro de ese gran tema universal. ¿Cómo podemos ubicar a México? ¿Cuál es la situación de México en ese tema? Que si somos un país muy diverso, que si tenemos muchos recursos hidráulicos, ¿dónde están? ¿En qué nos afecta el cambio climático a los mexicanos, por ejemplo? Tenemos que decirle a la gente en qué puede ayudar, ¿no? Y entonces esta plataforma pues también toca ese punto de decir cómo podemos ayudar, cómo podemos participar en el cuidado del agua, de la biodiversidad, contribuir a combatir el cambio climático, etcétera. Más de 400 marcas de la industria de alimentos y bebidas conforman ECOSE bajo la filosofía de responsabilidad compartida para coadyuvar a la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Quienes estén interesados pueden solicitar material o visitar la plataforma en ecose.mx/educa-verde. Noticias 22, Karen Rivera. Y también les queremos comentar que la próxima semana comienzan las actividades de la Feria de Ciencias Pauta 2020 y tendremos la oportunidad de conocer los trabajos de investigación de aproximadamente 300 alumnos que también seguramente están preocupados por el medio ambiente. Bajo el nombre Los Retos del Nuevo Mundo se llevará a cabo la 6ª edición de la Feria de Ciencias del programa Adopte un Talento AC Pauta 2020. Del 9 al 13 de septiembre presentarán más de 300 estudiantes sus trabajos de investigación divididos en 4 categorías: ciencias biológicas y ambientales, ciencias exactas y matemáticas, ciencias sociales y alimentación y salud. Nosotros trabajamos con los chicos durante todo el ciclo escolar y trabajamos con ellos dándoles actividades para justo desarrollar su vocación científica y sus habilidades científicas. Y la idea es que pues, muestran todo el trabajo que han hecho para solucionar alguna problemática que ellos notaron en su comunidad, ¿no? Entonces buscan como algunas soluciones y algo que ellos puedan proponer. De la mano de científicos como Julieta Güeña y Leobardo Serrano, Pauta comenzó sus actividades en 2007 con la misión de formar ciudadanos con habilidades científicas comprometidas con su entorno. Este programa beneficia a niños y jóvenes de 4 a 18 años y en esta edición participarán alumnos de la Ciudad de México, Michoacán, Chiapas, Morelos, Estado de México y Querétaro. Bueno, el trabajo que vamos a presentar es un dispositivo aeroterrestre, si lo decidimos llamar, y está enfocado a la detección de las fallas estructurales en superficies verticales de difícil acceso. Que pues buscan ayudar a que las personas no se pongan en peligro, ¿no? Mediante un dispositivo para que puedan pues entrar a las casas y ver qué pasó, si hubo algún siniestro, pues no haya ningún problema. El uso de plantas para limpiar agua contaminada con pilas, la transformación de cáscaras de fruta en combustibles y un calentador solar de bajo costo serán parte de los proyectos que podrán verse de manera virtual en la página oficial de Pauta. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, y como ya bien decía Karen, si entran a la página de Pauta, ahí pueden seleccionar un proyecto que les interese, que les guste, que quieran apoyar de diversas maneras. Está interesante, está divertido, además también que los niños aprendan
de una manera muy lúdica y puedan resolver un problema de su comunidad. Les tenemos una recomendación. Al terminar este espacio informativo, no se pierdan Debate 22 con Álvaro Cueva, que ya ven que los viernes se pone muy interesante, trae personajazos. Es lo que va a ocurrir en esta ocasión. Lo va a acompañar el primer actor, Ignacio López Tarso, a las 9 de la noche, claro, por Canal 22. Volvemos. El arte es emoción. El arte está en todas partes y porque no es exclusivo de unos pocos. Porque el arte puede estar en un paisaje, en un edificio, en la luz o en una experiencia. El arte es capaz de hacernos experimentar nuevas sensaciones y expandir nuestra mirada. Porque el arte es, sobre todo, emoción. Emoción. Último capítulo. Ramón Jenner presenta Esto es Arte. Series estelares. Sábado, 21 horas. Un antiguo dispositivo realizado por un alquimista que ha pasado de mano en mano. Look, this one will be mine. Una aterradora historia sobre la vida inmortal. Lo usó. Por accidente nada más. ¡Ah! Usted habla de eternidad. ¿Qué me está pasando? Ha vuelto a nacer. Cronos, la ópera prima de Guillermo del Toro, en el marco del Día Nacional del Cine Mexicano. Cinema 22 de 5 estrellas. Domingo a la medianoche. En la Suprema Corte, la e-Justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx. La justicia digital es una realidad. Suprema Corte, el poder de la justicia. Continuamos aquí en Noticias 22. Dentro de un par de meses van a concluir los trabajos de ampliación del Museo Nahuacalli y por fin será realidad los anhelos de Diego Rivera. Vamos a conocer más sobre esta ciudad de las artes. El Museo Diego Rivera Nahuacalli fue diseñado por el muralista mexicano con el propósito de albergar su vasta colección de piezas precolombinas, así como de crear un espacio comunitario para la enseñanza y práctica de diversas expresiones artísticas. A este complejo lo llamó la Ciudad de las Artes. Tras su muerte, la construcción continuó a cargo de su hija Ruth Rivera, junto con el arquitecto Juan O'Gorman, quienes dieron por terminada la obra en 1963. Sin embargo, no se concluyó el conjunto de edificios y plazas que especificaba el diseño original. A casi 60 años, el sueño de Diego Rivera se completa con un proyecto de ampliación. Es el sueño de Diego Rivera, la Ciudad de las Artes. Él quería, cuando hizo su Nahuacalli, compra estos terrenos, adquiere los terrenos con un espacio ecológico, quería que hubiera una Ciudad de las Artes donde convivieran artes plásticas, pintura, teatro, música, arte tradicional. Que fuera un lugar para el pueblo de México. Son espacios maravillosos, pero son para la gente, ¿no? O sea, no aspiran a ser un lugar de alto profesionalismo, no. Es para integrar, para introducir a las personas en el arte y la cultura y sobre todo a los niños. El proyecto incluye la ampliación de antiguos edificios y la construcción de nuevos espacios que sirven como salones para impartir talleres, una bodega de piezas precolombinas que puede ser visitada, así como la ampliación de la biblioteca. Todo esto plasmado a través de una propuesta arquitectónica que dialoga con el paisaje y construcción de la Nahuacalli. Lo que hicimos nosotros es plantear nuevamente edificios que flotan en el paisaje, también para además evitar el menor impacto al paisaje, que es una zona todavía recuperada de como originalmente era, y una plaza central que es la cuarta parte de esta, pero que también contiene y hace espacio público. Con 4 años de planeación y casi 2 años en su construcción, la Ciudad de las Artes está lista para abrir sus puertas el próximo mes de noviembre. El gran reto es aprovechar esta gran oportunidad y sumarnos a entender que vivimos en un país muy poderoso, con una gran cultura, donde los recursos, la mano artesanal, la creatividad, la cultura que tenemos
por mucho está a nivel de cualquier país del mundo, y creemos que la Nahuacalli va a ser ese ejemplo. Lograr el sueño de Diego Rivera es algo que emociona mucho, pero más va a emocionar ver a la gente aquí que digan, mira, esto nos dejó Diego Rivera. Noticias 22, Omar Vera. Y en otros temas les platicamos que en 1998 Carlos Carrera estrenó su largometraje Un Embrujo, un trabajo protagonizado por Blanca Guerra y Mario Zaragoza, en el que se narra la historia de amor prohibido entre Felipa y Eliseo. Si no han tenido oportunidad de ver esta película, no se la pierdan mañana a las 11 de la noche. ¿Dónde más? Aquí en Canal 22. Plantas, los animales y los seres humanos. Este sábado 5 de septiembre, Canal 22 presenta Un Embrujo, el tercer largometraje de Carlos Carrera, fotografiado por Rodrigo Prieto y producido por Berta Navarro y Guillermo del Toro. Ahí le traje este chiquito. Me lo encontré otra vez vagueando por el parque. Representó a México compitiendo, aspirando a competir por el Oscar ese año. Obtuvo el premio de fotografía en el Festival de San Sebastián. En fin, tuvo como varios reconocimientos y lo que me daba más gusto era que siempre que tenía contacto con el público en funciones en las que estuve presente, pues la película era muy bien recibida, emocionaba mucho y gustaba mucho. Al centro de la trama se sitúa una historia de amor prohibido. En un momento de debilidad, Felipa, la maestra de un pequeño pueblo en Progreso, Yucatán, mantiene un romance con Eliseo, su alumno de 13 años. Cuando la verdad se descubre, no tiene más remedio que partir. 20 años más tarde, Felipa regresa al pueblo. El origen de la película es una historia real. Marcel Cisniega, compañero mío del CCC y amigo, entrevistó a un señor, a un portero de una construcción en Puerto Progreso, y todas las noches le contaba historias. Y una de esas historias fue pues cuando era niño, pues tuvo una relación con su maestra, y todas las demás historias también son parte de estas anécdotas que le contó este personaje a Marcel. El filme sobresale por su calidad técnica y artística, en una época en la que la producción cinematográfica nacional no sobrepasaba la decena de películas. Un Embrujo, de Carlos Carrera, se transmite por Canal 22 este sábado 5 de septiembre a las 23 horas. Noticias 22, Julio López. A manera de celebración por su 25º aniversario, la Comisión Mexicana de Filmaciones va a abrir al público una serie de mesas de análisis, de diálogos, en los que se va a tratar ciertos aspectos de las ventajas que tiene la filmación en México, los destinos fílmicos en nuestro país. Vamos a tener más información al respecto a continuación. Nivada presenta. Este 4 de septiembre, la Comisión Mexicana de Filmaciones celebra sus primeros 25 años de existencia, una asociación que desde el inicio ha impulsado a la industria audiovisual y cinematográfica de nuestro país. ¿Puedes decir por qué nos volviste a invitar a Cancún? Comefilm a lo largo de todos estos años ha contribuido al crecimiento de nuestro cine, ha logrado posicionar y representar a México en el ámbito audiovisual y como un magnífico destino fílmico a nivel internacional. El objetivo de la Comisión Mexicana de Filmaciones es poner al servicio de productores audiovisuales de México y el mundo todo lo necesario para rodar en nuestro país: contactos institucionales, guías especializadas para el productor, incentivos para la industria fílmica y audiovisual y atención profesional para filmar en México. Me parece que desde su creación a la fecha, cada persona que ha integrado, que ha formado parte de este equipo de la Comisión Nacional de Filmaciones o Mexicana de Filmaciones, ha colaborado con su granito de arena y ha dejado huella en las actividades que se han realizado con la Comefilm. Para celebrar estos primeros 25 años de existencia, organizaron una serie de mesas de análisis bajo el título Nuestros Destinos Fílmicos,
A lo largo de 9 semanas, representantes de diferentes comisiones estatales y municipales ofrecerán un panorama sobre los retos y ventajas que ofrece cada comunidad. Noticias 22, Julio López. Es momento de hacer una pausa. Antes, un par de recomendaciones para que este fin de semana disfrute de la programación de Canal 22. Primero, mañana conmemoramos un año de la muerte del gran artista Francisco Toledo y va a haber una programación especial aquí en Canal 22. Los invitamos a que consulten la programación y no se lo pierdan. Uno de nuestros grandes artistas, Francisco Toledo, a un año de su muerte. La otra recomendación, todos los sábados, es sábado de This is Art, Esto es Arte, y Ramón Jenner nos llevará a descubrir qué hay detrás de las manifestaciones artísticas y cuál es su vínculo con los sentimientos. Así que no se lo pierda mañana a las 9 de la noche a través de la pantalla de Canal 22. Con este par de recomendaciones hacemos una pausa, tenemos más al volver. Foi a mensagem. Los sueños. Ele acreditava que o Brasil podia melhorar. Se convierten en pesadillas. Un golpe de Estado teñirá el país de dolor y oscuridad. Y las esperanzas de toda una generación. Essa história para criança. Aunque a ellos no les truncará su pasión por vivir. Soy lindo. Al otro lado del paraíso, viernes 23 horas. Quiero. Soy el periodista más feliz del mundo porque esta noche tenemos un programa de lujo en Debate 22. Nos acompaña el mejor actor de México, el maestro Ignacio López Tarso, que es después del Noti, les conviene, es Debate 22. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas. Elementalmente es viernes, el momento más esperado de la semana, y me quito el sombrero para recibir al maestro Juan Arturo Brennan. Y yo a mi vez me pongo el que tengo para ser recíproco con mi amigo, colega y cómplice Rafael García Villegas. Pero por razones evidentes me lo voy a quitar para hacer mi sección de hoy. Buenas noches a todos, mis colegas y amigos, todos en cabina, todos ustedes que me acompañan a mirar músicas. Dicen por ahí, y dicen bien, que aquellos que no conocen y no estudian la historia están condenados y obligados a repetirla. Y para esto no hace falta que pasen las décadas, ni los siglos, ni los milenios. Pueden ser unas cuantas semanas. ¿A qué voy? A que en los Estados Unidos los policías blancos siguen matando negros impunemente, a ciencia y paciencia, incluso con el aliento del gobierno en turno. Entonces voy a dedicar la sección de hoy, Mirando Músicas, a reflexionar de nuevo a través de la música y otras cosas sobre este asunto que es importante, como lo hice ya hace varias semanas con motivo del cruel asesinato de George Floyd. Desde entonces ha habido varios más. ¿Y qué mejor lugar para reflexionar sobre este tipo de asuntos que Sudáfrica, con la enorme, trágica, cruenta historia del apartheid y todo lo que ha pasado desde entonces? Insisto, es un terreno particularmente fértil y apto para discutir esto. A unos 50 kilómetros más o menos de Ciudad del Cabo hay una ciudad pequeña pero importante que se llama Stellenbosch. Se llama así en honor del colonizador holandés que la fundó, un individuo de apellido Stell. Stellenbosch es una ciudad que tiene como uno de sus atractivos principales, no diré un atractivo, como uno de sus méritos principales, una universidad. La Universidad de Stellenbosch tiene una reputación internacional sólida, ha realizado proyectos de investigación y proyectos de producción de algunos asuntos, sobre todo científicos, importantes. Ahora, dada la historia particular de Sudáfrica, la Universidad de Stellenbosch, que es un microcosmos importante de la ciudad y de Sudáfrica, sigue manejando los problemas y los asuntos que tienen que ver con la integración, como por ejemplo, el 63% de la matrícula de la Universidad de Stellenbosch está compuesto por estudiantes blancos, aunque la proporción se ha ido equilibrando en cierta medida para estudiantes estrictamente africanos y de otros grupos étnicos, ¿sí? Y otro asunto que están discutiendo con bastante rigor y también están poniendo en práctica es que están reduciendo el número de horas en las que las clases se dan en Afrikaans
y están yendo más hacia las clases en inglés, e incluso clases en Xhosa, que es la lengua indígena, la lengua nativa más usual en esa región. Pero en fin, el asunto es mirar músicas mientras reflexionamos sobre todo esto, y resulta que una de las instituciones más importantes al interior de la Universidad de Stellenbosch es el coro de la Universidad de Stellenbosch, que fue fundado en el año de 1936, justamente en el centenario de la universidad, y que se ha ganado una reputación bien importante porque es un coro realmente muy bueno. Y justamente en el coro que ustedes van a ver y oír enseguida, ya se notan esos intentos de integración, no solamente en la conformación del coro, sino en la pieza que les voy a ofrecer. Enseguida, el coro de la Universidad de Stellenbosch va a interpretar, bajo la dirección de su titular, el músico André van der Merwe, una canción que lleva por título Baba Yetu. Es de Christopher Tin y el arreglo es del propio André van der Merwe. Para que ustedes no se pierdan, Baba Yetu es una versión en Swahili de la plegaria del Padre Nuestro. He aquí Baba Yetu con el coro de la Universidad de Stellenbosch, dirigido por André van der Merwe. Bien, esto fue el coro de la Universidad de Stellenbosch de Sudáfrica, bajo la dirección de André van der Merwe, quien es su director titular actualmente y quien es el autor del arreglo de esta pieza, Baba Yetu, original de Christopher Tin, quien a su vez no hizo más que adaptar en Swahili el texto del Padre Nuestro. Veo, Laura, que la gatita estuvo bastante pendiente del asunto. ¿Qué te pareció a ti? Aquí Clarice está atentísima. Y yo fascinada de poder descubrir esta música que nos has traído en esta ocasión. Creo que no habíamos visitado Sudáfrica, Juan Arturo. No, y como decía yo hacia el principio de nuestra sección de hoy, creo que Sudáfrica es un buen lugar para reflexionar sobre el tema que mencioné al inicio, que es esta continua y aparentemente irresoluble fricción, tensión racial que en Estados Unidos ha estado tomando recientemente. Ya lo tenía desde hace mucho, pero ahora de manera mucho más evidente, un cariz realmente dramático, realmente trágico. Les cuento que esto que acabamos de ver fue grabado durante la participación del coro de la Universidad de Stellenbosch en un evento singular, en uno de los famosos, porque hay muchos, Eisteddfod, allá en Gales. El Eisteddfod es un tipo de festival artístico cultural que surgió allá por esos rumbos de las Islas Británicas recientemente, en el siglo XII. Desde entonces hacen estos festivales artísticos, culturales y particularmente musicales que se han convertido sobre todo de manera principal en festivales corales que vienen acompañados desde hace un tiempo de concursos. Ganar el concurso, alguno de los concursos corales en los Eisteddfods de Gales es un mérito notable. Y como mera anécdota, resulta que esta pieza se grabó en un Eisteddfod en el pequeño pueblo de Llangollen, que tiene 4,000 habitantes, y que cuando hay festival recibe 50,000 visitantes. Imagínense, más de 10 veces. Imagínense 10 veces la población de la Ciudad de México que viniera al Festival del Centro Histórico, o 10 veces la población de Guanajuato para el Cervantino. Es una demencia. El caso es que en 1955, allí en Llangollen, se realizó el Eisteddfod de ese año y se presentó un pequeño coro de la ciudad de Módena, de Italia. Y venían con ese coro 2 músicos, padre e hijo. El hijo era Luciano Pavarotti, el padre era su papá. Así que este Eisteddfod de la ciudad del pueblo, de hecho del pueblo de Llangollen en Gales, tiene un prestigio bastante notable. Entonces, dato curioso, dato importante, esta grabación del Baba Yetu que acabamos de escuchar, que hizo el coro de la Universidad de Stellenbosch allá en Llangollen, en el Eisteddfod o concurso festival de canto, fue realizada en el año 2018. Esa fue la presentación primera del coro en un Eisteddfod, y resulta que se inscribieron en 3 categorías y ganaron las 3. Es decir, esto habla muy bien del prestigio internacional que se ha granjeado el coro de la Universidad de Stellenbosch, porque créanme que el prestigio de los Eisteddfod ahí en Gales es tal que no cualquier coro concursa y por supuesto no cualquier coro gana. Y quisiera convocar a algún comentario a mis colegas aquí presentes. Ya Laura ya dijo algo. Rafa o Emancin, ¿qué les está pareciendo este asunto? El asunto musicalmente fascinante, muy atractiva la propuesta. Lo que lo incita, lo que lo motiva, vuelve a ser un tema de preocupación, no solo en Estados Unidos, mi querido Juan Arturo, sino yo creo que a nivel global, porque la discriminación, el racismo, la xenofobia no solo son endémicas de Estados Unidos, y que sea la música una manera de fraternizar, de hermanarnos y de entender
que puede estar el mundo sin importar la raza, sin importar el color, sin importar la etnia, en armonía, es un claro ejemplo, la música, de lo que se puede lograr como humanidad. Y a mí lo que me llama la atención es cuando nos estás comentando a propósito de la convocatoria que provoca un festival como este en Gales. Pienso, por ejemplo, en el Festival de Teatro de Edimburgo, que también es una locura por la cantidad de obras de primer nivel que vienen absolutamente de todo el planeta a una pequeña localidad. Entonces, me hace pensar mucho, Juan Arturo, en la idea de cultura y los hábitos de consumo de cultura. Aquí en México tenemos muchísima actividad cultural, pero a alguien en algún momento se le ocurrió decir que esto era gratuito. No, el que la gente tenga acceso gratuito no quiere decir que la producción sea gratuita. Y eso creo que también nos ha colocado en nuestro país en una idea de qué es más importante. Por supuesto, para la gente que es pobre no tiene capacidad para entrar a espectáculos. Pero entonces, ¿por qué en México hay gastos exorbitantes en cultura pop, pero no lo hay en cultura, en otras actividades o expresiones artísticas? Muy buena pregunta. ¿Por qué la gente paga 2,000 pesos por entrar a un musical y no paga 200 para entrar a la FUNAM, por poner un ejemplo? Hay que preguntárselos a ellos y muy probablemente eso pudiera ser un buen tema para un futuro segmento de Mirando Músicas. Por lo pronto, gracias compañeros por sus opiniones, y yo voy a despedirme con algo que embona perfectamente con todo lo que he estado contando. La pieza con la que cerramos el programa, un fragmento de ellos, lleva por título Die Donker, que quiere decir la oscuridad, y para que la cuña apriete, está cantada en Afrikaans, esta lengua hija del holandés, que es de alguna manera, lo siento, es el símbolo lingüístico de la opresión, de la colonización de los holandeses sobre, entre otras cosas, el territorio de Sudáfrica. Así que aquí está, y de manera virtual, porque esto es una producción muy reciente, hecha durante la cuarentena, una versión virtual a cargo del coro de la Universidad de Stellenbosch, dirigida por Andre van der Merwe, de esta pieza cantada en Afrikaans, materia para reflexión, que lleva por título original Die Donker, la oscuridad. Disfrútenla. Gracias a todos, gracias compañeros, amigos, todos en cabina. Gracias a ustedes por mirar y escuchar. El próximo viernes, ¿qué creen? Miramos músicas aquí juntos. Chao, disfruten la música. Chao, nos vemos.